Hola, buenas tardes a todos. Somos el grupo Serbia, ya nos conocéis de otras presentaciones. Vicente Forner, Aaron Nadal y yo soy Sergio Estellés. Y hoy estamos aquí para hablar de nuestro proyecto para esta asignatura que lo hemos denominado Serbia Feeder. Bien, este es el índice de la presentación que vamos a realizar a continuación. Primero vamos a ver cómo funciona nuestro programa. A continuación, qué funcionalidad hemos implementado, qué podemos hacer con él. Luego continuaremos viendo pruebas realizadas para cerciorarnos de que el programa está bien hecho y terminaremos con una pequeña conclusión sobre lo que nos ha parecido este proyecto y la forma de realizarlo. Bien, pues primero que nada presentaros nuestro producto, Serbia Feeder, que es un lector de fuentes RSS y Atom como ya ha habido otros en el mercado, como por ejemplo el difunto Google Reader, Feedly, Pulse, Flipboard. Bueno, de momento nuestro producto solo está disponible para aplicación de escritorio, aunque de los que he dicho antes, algunos están para ordenador y otros para otros dispositivos. Y para desarrollarlo hemos utilizado ATDD, desarrollo dirigido por pruebas de aceptación. Ahora vamos a presentaros las herramientas que hemos utilizado para desarrollar Serbia Feeder. En primer lugar, lo hemos implementado en Java mediante el IDE de Eclipse. Además, para comunicar el modelo en la vista, hemos implementado un patrón conocido por todos, el Model View Controller. En él hemos incluido la figura del controlador que comunicará modelo y vista tal y como se muestra en la imagen. Hemos hecho unos arreglos para adaptarlo a nuestro proyecto y no el típico MVC en el que el modelo se podía comunicar con la vista. Además, la librería nativa para construir interfaces de usuario de este lenguaje es Swing. Esta librería, como es muy incómoda de utilizar y tiene un acabado poco atractivo, hemos decidido incorporar una librería desarrollada por terceros llamada WebLab. ¿Qué es WebLab? Como hemos dicho antes, WebLab es una librería de Java desarrollada por terceros que extiende a Swing. Una de las características importantes es que ofrece un mejor diseño visual de la totalidad de los componentes que ofrece Swing, además de incorporar otros muchos nuevos componentes. Permite, a su vez, una mayor personalización de dichos componentes, dando la opción de añadir degradados, brillos, entre otros. Nosotros estábamos buscando una librería que nos permitiera aplicar el NinePatch para otro proyecto, y dimos por casualidad con esta. Los que hayáis programado con Android sabéis de lo que os hablo. Los que no, deciros que es una herramienta interesante para redimensionar imágenes sin distorsionarlas. Al utilizar esta librería vimos que ofrecía características interesantes, decidimos profundizar en ella y nos quedamos bastante sorprendidos. Además, al ser una librería de código abierto, te permite utilizarla en tus propios proyectos sin que esto pueda acarrear problemas legales. Además de las herramientas anteriores, hemos utilizado otra que también habréis utilizado vosotros en vuestro proyecto. Esta es ROM. Ya sabréis que es una librería de Java que permite leer las últimas noticias a partir de un enlace RSS o Atom o cualquiera. Es una buena herramienta dada su facilidad de uso y rápida curva de aprendizaje. Además, por otro lado, hemos utilizado el gestor de base de datos SQLite. Se trata de un gestor ligero que pesa poco más de 500K y es fácil de incorporar a nuestros proyectos. Cuenta con una licencia open source, por lo que podemos utilizarlo con total libertad en cualquiera de nuestros proyectos. Este gestor se basa en el almacenamiento de información en ficheros y es ideal para almacenar datos en local en pequeñas aplicaciones o para dispositivos móviles que no necesiten acceso concurrente a la base de datos. Después de haber visto cómo funciona y qué herramientas han utilizado para su desarrollo, vamos a explicar, a grandes rasgos, la funcionalidad que ofrece Serbia Feeder. Para empezar, nuestro lector de RSS nos ofrece la opción de añadir una nueva fuente o una nueva carpeta. Una vez creada cualquiera de las dos, podremos modificarla o borrarla. Además, podemos organizar nuestras fuentes en una jerarquía de carpetas de un único nivel, de manera que una carpeta pueda contener fuentes dentro, pero no pueda contener otras carpetas. Aparte de esto, al hacer clic en una fuente, Feeder muestra una lista en orden cronológico inverso con los títulos y la fecha de las últimas noticias, tanto las últimas disponibles en el fichero RSS como las ya guardadas anteriormente en su base de datos.
Si hacemos clic sobre una de las noticias de las mostradas en la lista, se desplegará con más detalle en el panel central de la aplicación. En esta zona se visualizará el título, el autor, la fecha de publicación y demás información importante de la noticia, así como su contenido. Finalmente, Feeder permite agregar etiquetas a las noticias y realizar búsquedas sobre dichas etiquetas, de modo que, al buscar, solo se mostrarán las noticias que tengan asignada la etiqueta deseada. Como vemos en la imagen superior, en la barra de botones principal de la aplicación se pueden distinguir 4 botones diferentes, que se encargan de realizar distintas tareas. El primero de ellos permite crear una nueva carpeta. Al pulsarlo, aparecerá el diálogo de la derecha. En él introduciremos un nombre para identificar la carpeta y pulsaremos el botón Aceptar para crearla. El segundo botón nos permite añadir una nueva fuente. Al hacer clic sobre él, se nos mostrará un diálogo como el que vemos a la izquierda. En él tendremos que indicar el enlace de la fuente RSS, un nombre identificativo para la misma y la carpeta en la que queremos introducir la fuente. Por defecto, en la lista desplegable aparece la carpeta Ninguna. Esta carpeta representa el primer nivel, es decir, esta opción situaría la fuente fuera de cualquier carpeta. Si desplegásemos la lista, veríamos todas las demás carpetas y podríamos asignar cualquiera de ellas a la nueva fuente. Si todavía no se ha creado la carpeta deseada, es posible crearla en este punto pulsando el botón con el símbolo más situado a la derecha de la lista desplegable. El tercer botón nos permite modificar el último elemento que hayamos seleccionado, ya sea una carpeta o una fuente. Dependiendo del tipo, nos aparecerá un diálogo u otro, ambos similares a los dos que aparecen en pantalla. Por último, tenemos el botón de borrar, que al igual que el anterior, borrará el último elemento seleccionado. En el caso de ser una carpeta, las fuentes que se incluyan no se pierden, sino que se mueven al primer nivel, a la altura de las carpetas. Como hemos dicho antes, podemos organizar las distintas fuentes dentro de carpetas. Servia Feeder permite realizar esto de 3 maneras distintas. La primera de ellas es la más inmediata. Si ya tenemos la carpeta creada, pero la fuente todavía no, al crear la nueva fuente podremos elegir la carpeta de destino. La segunda, útil cuando ya tenemos la fuente creada, pero situada fuera de la carpeta en cuestión, consiste en seleccionar la fuente y pulsar el botón de editar. En el diálogo emergente, seleccionamos la carpeta y pulsamos Aceptar. Por último, la manera más rápida e intuitiva consiste en utilizar el sistema de drag and drop. Como vemos en la imagen, podemos hacer clic sobre una fuente y arrastrarla hasta la carpeta deseada. Al soltar, dicha fuente se colocará dentro de la fuente destino. Al hacer clic sobre una fuente, nos aparecerá en la parte inferior de la ventana una lista con todas las noticias de dicha fuente, tanto las últimas obtenidas del fichero RSS como las más antiguas previamente almacenadas en la base de datos de Servia Feeder. Para facilitar la navegación por las noticias, la lista se muestra en orden cronológico inverso, de manera que las noticias más recientes aparecerán antes. Además, Feeder implementa un sistema de paginado mediante el cual cada 20 noticias se crea una página nueva. Esto es muy útil a la hora de buscar noticias antiguas. Como vemos en la imagen, las noticias pueden estar en 3 estados distintos. Uno de ellos es el de noticia no leída. Este estado informa al usuario de que todavía no ha visto el contenido de dicha noticia. Se representa con un fondo negro bastante llamativo, como se ve en la imagen. El segundo estado es el de noticia seleccionada. Este estado indica que la noticia está siendo visualizada en el panel central. Se representa con el color naranja. Por último, el tercer estado es el de noticia leída. Representa aquellas noticias que el usuario ya ha consultado. Como se aprecia en la imagen, este estado es el más discreto, con el fondo gris, ya que no es de tanto interés para el usuario. Al hacer clic en una noticia de la lista anterior, se nos rellena el contenedor que se muestra en la imagen. Este contenedor es el panel central, el principal de la aplicación. Se divide en 3 paneles claramente diferenciados. En el panel superior izquierdo se muestra la información relativa a la noticia seleccionada, el nombre de la fuente a la que pertenece para saber en todo momento de cuál se trata, el título de la noticia que queremos ver, un enlace para acceder a la noticia desde nuestro navegador. Esto es útil para algunas noticias que no muestran su contenido,
sino una pequeña descripción, ya que si quieres leerlas completas debes recurrir a su página web. En algunos casos, el autor, si la noticia lo tiene, aunque en el ejemplo de la imagen no lo hay, y la fecha de publicación. En la parte superior derecha vemos un panel de etiquetas que explicaré en la siguiente transparencia. Finalmente, en la zona central se puede observar la parte más importante de la ventana, el contenido de la noticia, en el que se muestra el texto, las imágenes y los hipervínculos de la noticia en cuestión. Como ya he comentado, en algunas ocasiones el contenido de la noticia es una simple descripción y hay que acceder a la página web para ver la noticia completa. Como he mencionado en la diapositiva anterior, ahora vamos a hablar del panel de etiquetas. Este panel cuenta con una lista de etiquetas, un campo de texto y un botón para añadir. Escribiremos en el campo de texto la etiqueta deseada y este nos ayudará a ganar tiempo y a no cometer errores gracias a una función de autocompletado. En muchas ocasiones, cuando la etiqueta ya exista, nos bastará con introducir una o dos letras y pulsar Intro para escribirla completa. Después de esto, pulsaremos el botón Añadir para identificar la noticia con dicha etiqueta. Las etiquetas de la noticia aparecerán en la lista superior como vemos en la imagen. Tras esto, podremos realizar búsquedas por etiquetas, tal y como veremos en la diapositiva siguiente. La última característica importante de Serbia Feeder es la búsqueda por etiquetas. Justo debajo de la barra de botones nos encontramos con un campo de búsqueda, en el cual podemos introducir la etiqueta o etiquetas separadas por punto y coma que deseemos buscar. Al hacer clic en el botón de búsqueda, en la lista de noticias nos aparecerán aquellas noticias que contengan al menos una de las etiquetas buscadas. En la imagen vemos dos búsquedas diferentes y los resultados obtenidos. La primera de ellas de una sola etiqueta y la segunda con más de una. Y hasta aquí la funcionalidad más destacable de Serbia Feeder. Bien, ahora vamos a hablar de las pruebas que hemos realizado sobre la aplicación. En cuanto a pruebas de aceptación, hemos realizado un documento en el que hemos añadido todas las historias de usuario que junto a nuestro cliente, Oscar, hemos ido desarrollando y una serie de pruebas de aceptación que verifiquen dichas historias de usuario. Este documento nos ha servido para saber en todo momento qué debíamos implementar, de qué manera y qué no era necesario. Si nos hemos acoplado a este documento, nuestro cliente no podrá reclamarnos nada. Teniendo en cuenta que debemos probar el software sin considerar la base de datos, ni la vista, ni las librerías de terceros, ni las clases que solamente tienen getters y setters, tan solo hemos probado los métodos del modelo y la clase que ordena noticias por fecha. Como vemos en la imagen, hemos organizado los dos tests dentro de una suite para que se prueben en la misma ejecución. Además, para el test sobre el modelo, como teníamos que simular la conexión con la base de datos, la hemos moqueado utilizando Mockito. Como vemos en la imagen, todas las pruebas pasan. Bien, para finalizar, una pequeña conclusión sobre el proyecto y lo que nos ha parecido. Para ser la primera vez que desarrollamos una aplicación siguiendo la simulación del entorno cliente-desarrollador, podemos decir que el flujo de trabajo ha estado bien planificado. Sabíamos en cada momento qué hacer y de qué manera, y lo que es más importante, qué no hacer. En cuanto a la utilización del paradigma ATDD, podemos decir que el resultado ha sido satisfactorio, aunque también es verdad que hemos tenido que modificar los tests repetidas veces a medida que realizábamos refactorizaciones importantes sobre el código. En general, la experiencia ha sido buena y ha sido una aproximación más cercana al mundo real que la realizada en otras asignaturas. Bien, y hasta aquí la presentación sobre nuestro proyecto Serbia Feeder. Muchas gracias por su atención y si alguien tiene alguna pregunta, haber venido a clase porque esto es un vídeo de YouTube.